Sin Filtros se ha convertido en uno de los programas más conocidos y vistos dentro de la política chilena, que es bastante citado muchas veces a nivel de noticias, diarios, radio, etc. Y una de las consecuencias es que una de las figuras que más está presente ahí, que es Pancho Rego, también conocido, bueno, que se le conoce más de esa manera, pues se llama Francisco Rego, se ha hecho bastante conocido. Y ahora acaba de recibir una acusación bastante dura por parte de la prensa, en la cual se le acusó, aunque vamos a ver que esta es una acusación que tiene algunas partes correctas, otras no, con respecto a haber estado escapando en rebeldía, como se diría a nivel judicial, de un proceso judicial por haber hecho un atropello estando borracho, aunque vamos a ver que eso era más bien falso dado por esa prensa y que él respondió. Y dentro de eso se ha dado una pelea bastante importante entre sectores más bien a la izquierda que lo han criticado y el que salió a defenderse. Y por otro lado había un escándalo bien fuerte asociado a las farmacias populares de Daniel Jadwe, que les liquidaron parte de sus bienes para pagar sus millonarias deudas de más de 1.000 millones de pesos por no pagar por sus medicamentos y una serie de otros costos, y se descubrió que menos de 1 millón de pesos se logró recolectar con sus bienes. Entonces a los que les debían cerca de 1.200 millones de pesos por no pagar, bueno, mala suerte, no recibieron plata. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Joshua Olmes y Marcelo Lagos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Pancho Rego, que insisto, se ha hecho muy conocido por Sin Filtros y que ahora está siendo muy atacado porque se ha hecho conocido, y en gran medida lo están también potenciando dentro de la centro derecha, porque seamos sinceros, la centro derecha tiene prácticamente ninguna, muy pocas figuras relevantes o carismáticas. Entonces lo han intentado levantar por parte de Renovación Nacional, el partido del cual es. Se ha hecho conocido, y como cuando ocurren esas cosas, como empiezan las peleas políticas, se empiezan a escarbar un poco los antecedentes para ver qué se puede lanzar de un lado a otro. Y un medio de comunicación, que es el medio El Mostrador, sacó un artículo en el cual lo acusó de ser un prófugo de la justicia que habría atropellado hace un par de años a una persona sin cédula de identidad, borracho, sin licencia, y que dentro de eso se habría escapado y que habría estado en rebeldía dentro del proceso. Y que esto eventualmente en las redes sociales incluso lo empezaron a atacar personas más ligadas a ese sector político más hacia la izquierda, ¿no? Ahora, después de esto incluso se confirmó por parte de BioBio de que había una causa, pero todos estos detalles en realidad no eran exactamente como los ponían, porque lo que se terminó dando es que efectivamente él tenía una causa judicial en la cual estaba prófugo, pero vamos a explicar por qué es esto, y lo que él argumenta es que él en realidad no estaba borracho, tampoco estaba sin licencia ni nada por el estilo, pero que sí hubo un accidente y que no lo pudieron notificar, sino que simplemente no lo pudieron informar por un tema técnico, ¿no? Lo vemos a continuación sus declaraciones. ¿Cómo están, muchachos? Como ya es de público conocimiento, el día de ayer el diario digital El Mostrador publicó una nota en la cual me veo involucrado. Lamentablemente en ella se realizan aseveraciones que son falsas, que son mentiras, que son fake news y que constituyen a todas luces el delito de injuria y calumnia, motivo por el cual desde ya anuncio que me voy a querellar en contra de este medio y en contra de todos aquellos medios que han replicado esta noticia. Veamos lo hecho. Efectivamente estuve involucrado en un accidente de tránsito hace aproximadamente 2 años en la autopista Costanera Norte, donde un motociclista chocó con la parte posterior de mi auto. Apenas yo me percato de aquello, freno mi auto, yo mismo llamo a carabineros, yo mismo llamo a la ambulancia, le presto los auxilios a la persona que estaba en ese momento en la calle. Y después de ello, lógicamente, se realiza el procedimiento policial, se realiza la alcoholemia, y aquí viene la primera mentira del diario El Mostrador. Yo en ningún momento estuve manejando bajo los efectos ni la influencia del alcohol. Eso es absolutamente falso. Segunda mentira del Mostrador. Yo en ningún momento estuve manejando sin mi licencia de conducir. Yo tengo mi licencia y tengo los papeles de mi auto al día. Lo último es que efectivamente tribunales intentó notificarme respecto a la causa que se estaba llevando en mi contra y no lo pudieron realizar por un error de carácter administrativo, toda vez que mi dirección estaba mal digitalizada en el sistema. Intentaron concurrir a notificarme en Providencia cuando yo siempre he sido un vecino de Santiago Centro. Pero muchachos, seamos sinceros. Acá hay que decir las cosas por su nombre. Estamos incomodando a los poderosos y no vamos a permitir que medios fácticos vayan en contra de aquellas personas que estamos alzando la voz. Yo no me voy a callar y no me voy a permitir que estos poderosos me callen. Ahí lo ven, un poco su defensa que se dio, incluso acusó que los iba a demandar de vuelta a los de El Mostrador por lo que declararon. Y en gran medida, gracias a las redes sociales, podemos acceder un poco a la resolución. Y algunos salieron a defenderlo diciendo que esto era mentira, que estaba prófugo, etc. Y en realidad
sí estaba en rebeldía. Ahora, a nivel legal, creo que hay que explicar un poco esos conceptos. ¿Qué significa que él estuviera rebelde en esa causa? Que efectivamente hubo un accidente, que efectivamente hubo lesiones que se dieron dentro de esta causa y que como él lo llamaron, lo demandaron por esta materia y el fiscal lo buscó y no lo pudieron encontrar, eventualmente se declaró un sobreseimiento temporal. Ahora, ¿qué es esa palabra sobreseimiento? Es básicamente una resolución del tribunal, del juez, que pone fin de manera definitiva, o sea, absoluta o temporal, en este caso temporal, a un juicio, por alguna razón, ¿no? Hay distintas causas. Y en este caso fue porque estaba rebelde. ¿Qué significa eso? No lo podían encontrar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cómo no lo podían encontrar? Se aparece en la tele casi todos los días. Bueno, porque a nivel legal no es que simplemente te digan, oye, está ahí, sino que tienen que enviar a un funcionario del tribunal, usualmente el secretario del tribunal, y tiene que ir personalmente a la casa de la persona que se está imputando, que se está acusando, o al lugar de trabajo de este, o tratando de hacer una notificación. Y hay otros métodos de notificación que no vamos a entrar en detalles legales ahí, pero usualmente es lo que se hace. Y aunque él aparezca en la tele, etcétera, si no lo pueden notificar de esa manera, no se le encuentra vivo, se le encuentra rebelde, o muchas veces si se lo notifica y no va a las audiencias, sí sé que está rebelde y a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí se dio el accidente, sí se dio la situación, nada más que él después respondió diciendo que no estaba borracho, que tampoco es que estuviera sin sus documentos, que eso era falso. Pero aquí hay una serie de cosas. Por un lado, y que me parece interesante, el por qué se investiga esto. En primer lugar, esto sale a la luz porque él está surgiendo como figura y lo están potenciando y es sabido que es así porque en gran medida ese programa Sin Filtros lo invitan constantemente y es para potenciarlo a él como figura de Renovación Nacional dentro de la centro derecha que están desesperados por figura, entonces se le levanta como figura política. Ante eso, los adversarios políticos de ellos, que son la izquierda, lo buscan cosas para atacarlo porque lo quieren bajar. Es en real como eso, ¿no? Sea en esa situación. Y en otro caso, que creo que es interesante, tiene que ver aquí con el Poder Judicial. Porque igual es raro que a una figura tan pública, el Poder Judicial y especialmente la Fiscalía en este caso, sean tan incompetentes que no son capaces de notificarlo. Incompetencia total. Ahora él dice que fue por un problema administrativo, todas las excusas que están ahí. ¿Será cierto o no? Vamos a ver por qué será. Pero dentro de eso, es la incompetencia del Poder Judicial. Es una figura que aparecía todos los días en la tele y esto estaba ahí. Era cierto, no el tema de la borrachera, no el tema de sin documento, pero que era el accidente y que él estaba rebelde, o sea, prófugo de la causa, es verdad. Ahora él dice que era por un error administrativo, que estaban mal las direcciones que estaban en el Poder Judicial. ¿Será cierto? Eso lo sabemos, habría que ver. Pero de todas maneras la incompetencia del Poder Judicial es brutal. Brutal, porque es una figura que aparece todos los días en la tele. Es como que apareciera, no sé, alguien de los matinales o un senador o un diputado y dicen, no, es que no podemos avanzar con este juicio, sea inocente o no, que está ahí porque en realidad no sabemos dónde está. Oye, pero si aparece todo el día en el Congreso, aparece en los matinales, en la tele, no, es que no sabemos dónde está. El Poder Judicial, señores, ahí lo ven, ahí la Fiscalía. Pero por otro lado, creo que hay un discurso interesante que él menciona de como que esto lo hacen para atacarlo porque él está incomodando a los poderosos. Ahí lo vieron en su audio, de su respuesta. Y eso realmente no es cierto. Yo sé que a nivel político suena bien que digan eso, ¿no? Pero en realidad esto es porque tal vez incomoda al sector de la izquierda. Ni siquiera sé si a los poderosos de la izquierda, porque en realidad las peleas políticas de estas figuras de partidos tampoco como que ataquen realmente el poder real de las figuras de derecha o de izquierda que está de fondo, el poder corporativo, ni tampoco su poder político. Porque en realidad alguien que incomoda a los poderosos no tiene tampoco el apoyo de los poderosos per se. Y Francisco Rego, Pancho Rego, es algo así como el protegido de Carlos Larraín, que aquellos que no lo conocen, una de las figuras principales de Renovación Nacional, y que también es una de las personas que era más poderosa dentro de Chile, con gran riqueza, y que su hijo tuvo un escándalo hace algunos años, si lo recuerdan, porque él, estando borracho, el hijo, atropelló a una persona que murió, la mató en realidad, y después el hijo de Larraín no fue a la cárcel, porque miren qué curioso, ¿no? Bueno, él justamente también ha tenido muchas cercanías con el Carlos Larraín, e incluso hay numerosos tweets que ahí vamos a ver en pantalla donde lo alaba, donde dice Don Carlos y no hay más. Don Carlos Larraín, clarito como el agua, aquí lo que importan son los fondos de pensiones. Don Carlos está cansado, COVID de por medio, pero sin duda es un tremendo apoyo para todos nosotros. Yo trabajo con él, dice Orrego, esto es un tweet del 2021, desde el 2005-2006, siempre apoyó los proyectos universitarios que emprendimos y es un gran referente para el sector. Entonces, claro, puede que también incomoda un poco a algunos sectores de izquierda, pero que incomoda a los poderosos, nada más lejano a la realidad, cosa de ver las conexiones que están ahí. Y esto viene siempre, que a todos les encanta decir que incomodan a los poderosos, pero los que realmente incomodan a los poderosos no van de la mano con los sectores de poder, esa es la realidad. Pero no son los únicos escándalos
que se han dado, sino que en realidad también ha habido una serie de otros escándalos asociados a otros sectores. En primer lugar, dentro del mismo Renovación Nacional, vimos el caso de que la diputada Núñez, que ella es de ese partido, el mismo que el de Orrego, tiene un escándalo porque ha estado fuera de Chile hace un mes, no ha ido a trabajar ni una vez, y le siguen pagando su sueldo de más de 7 millones, más los asesores, por supuesto. Y en realidad ella está terminando un posgrado, se fue a estudiar afuera y le seguimos pagando el cargo de congresista. Porque, por supuesto, en cualquier persona normal no le estarían pagando su sueldo por no trabajar e irse un mes entero a otro país, a Europa, y estar ahí haciendo una cosa ajena a su trabajo. Cualquier persona en el mundo privado lo despedirían por eso, o al menos no le pagarían el sueldo. Pero como buenos políticos, se va para allá, le pagan a los asesores los millones y millones que hay, sus gastos se siguen dando, le pagan un sueldo de más de 7 millones y medio, y ahí está, en Europa, en un posgrado. Todos indignados, pero es legal. Ahí ven para dónde están sus impuestos. Es completamente legal. Y otro de los escándalos, principalmente asociados a la izquierda, es el que se dio con el caso de Daniel Jadwe y las farmacias populares. Ahora tenemos una serie de situaciones con todo el mundo político. Porque Daniel Jadwe, recordemos que empezó este proyecto de las llamadas farmacias populares. Y después sacó todo este tipo de proyectos como populares, que al final le decían no a precio justo, y una serie de discursos bien colectivistas, pero que han terminado todos con pérdida, con irregularidades, con corrupción, con una serie de problemas. Y la práctica era decir que el Estado se encargue de distintas áreas de la economía. Esos eran los proyectos populares. Y dentro de esos proyectos, como el caso de las farmacias populares, hace tiempo hemos visto que ha habido demandas de que no le pagan a sus proveedores, a aquellos que les dan los productos, los medicamentos, que están llenos de deudas, que ha habido irregularidades contables, acusaciones de corrupción. Y dentro de eso llegó a tal punto que a las farmacias populares tuvieron que rematarle y recaudar sus bienes, los muebles, propiedades, etcétera, y tratar de rematarlos en una subasta pública para reunir algo de plata y pagar las deudas. ¿De cuánto son las deudas que tienen que pagar? Bueno, de más de 1.000 millones de pesos, en particular casi 1.300 millones de pesos en deudas por no pagar cosas. ¿Y qué pasó? Que remataron los bienes de las farmacias populares y recolectaron solo 762.000 pesos. O sea, deben más de 1.000 millones de pesos, casi 1.300 millones de pesos a privados que, bien tonto, haciendo acuerdos con un proyecto del Partido Comunista y de Daniel Jadwe del Partido Comunista. Pero bueno, ahí está las consecuencias de hacer acuerdos económicos con los comunistas. Pero ahí, cerca de 1.300 millones de pesos en deuda y después rematan los bienes para tratar de recuperar algo de la plata y consiguen 762.000 pesos. Menos de 1 millón de pesos cuando la deuda era casi 1.300 millones. Bueno, mala suerte. Como se ve siempre, mal acuerdo con los comunistas, pero también mal acordar con el Estado, porque hay una realidad, y que aquellos que hayan tenido que hacer negocios con el Estado lo saben. El Estado, cuando tú eres un corporativista, te puede dar mucha riqueza, pero llega a ver que también, si el Estado no te quiere pagar, mala suerte, te jodiste. Porque aquí ven, el Estado no quiere pagar, y después ya vamos a pagar. Hoy se reunió poca plata, mala suerte. ¿Y a quién vas a ir a alegarle? Al mismo Estado. Le vas a ir a alegar al Estado que el Estado no te quiere pagar o te está pagando poco. El mismo Estado se va a juzgar a sí mismo y decir, no, si está completamente correcto. Entonces, ahí vemos los problemas de estos proyectos populares, como los llamaban. Tienen pérdidas millonarias, no le pagan a sus proveedores, hay corrupción, hay una serie de problemas y fracasan. En la realidad, es un fracaso total. Cuando partieron estos proyectos hace años, nosotros mencionamos en este programa que iba a ser un fracaso por este típico caso de razones, y se cumplió, ¿no? Y yo lamento mucho por esas empresas particulares, pero en gran medida consecuencia y responsabilidad de haber hecho acuerdos con figuras del Partido Comunista. No sé qué se esperaban, pero aquí están viendo las consecuencias de sus decisiones. Querían un acuerdo corporativista y les salió el tiro por la culata. Pero ¿qué les parece el escándalo asociado a Orrego, esta lucha con sectores de la prensa más asociados a la izquierda, como también lo de la diputada Núñez, que le están pagando su sueldo estando en Europa, lleva un mes sin trabajar, como también el caso de las farmacias populares y estas deudas que están terminando de pagar muy poco de lo que realmente debían? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.